esta noche compartiendo la palabra de mi padre. Es un privilegio inmerecido, pero a él le ha placido. Quiero darle la bienvenida a mi hermano Miguel y a su esposa. La hermana nos visita por primera vez. Regalémosles un aplauso, por favor. Y quiero darle la bienvenida a alguien que no necesita bienvenida. Pero yo dije, ¿por qué está el día todo opaco? No entendía por qué el día estaba todo opaco. Después amaneció así el sol bien brillante. Y cuando voy mirando hacia un lado, voy viendo a Julio. ¿Por qué no le damos un aplauso a Julio esta noche? Julio, bienvenido. Desde las fiestas patronales que no atendimos, yo sé que tu trabajo ha sido muy pesado, pero yo sé que Dios ha estado contigo, ¿verdad? Bueno, quiero que me acompañen rápidamente al Evangelio de Juan. Vamos a hablar del Evangelio de Juan. Recuerden que hoy iniciamos un estudio, el estudio de este Evangelio muy hermoso, que vamos a llevarlo verso por verso. Nos vamos a tardar un par de meses, pero la idea es que podamos aprender. Aparte de eso, recuerden de que este día todos podemos dar una opinión o alguna sugerencia, va a haber un tiempo para ello. Ahorita vamos a aprovechar el tiempo y vamos a leerlo de una forma. Yo voy a leer un verso, ustedes leen otro, pero vamos a leer solamente 5 versos. Espero que nos alcance el tiempo para poderlo desarrollar todo. Todos los 5 versos son pocos, pero la verdad que cuando se estudia verso a verso hay mucha riqueza que sacar. Y leemos conmigo el capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. El Evangelio de Juan. Si se anda la Biblia en su celular o anda en su Biblia física, lo tenemos, leemos la palabra. Dice la palabra del Señor. Yo leo un verso, ustedes leen otro, ¿ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vaya, quiero que todos lo lean a una voz. Juan capítulo 1, del verso 1 al 5. Evangelio según San Juan, no primera de Juan. ¿Lo tenemos todos? Vaya, pero entonces leámoslo todos. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2. Vaya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, qué bien, nos pasamos un verso, pero está bien, no hay problema. Leímos hasta el verso 6, muy bien. Amado hermano, quiero decirle que vamos a tratar de ir aprendiendo de la palabra del Señor. Yo sé que muchos de los que están acá saben más que yo, ¿verdad? Pero lo interesante acá es que todos podemos dar un aporte y no se va a sentir usted como que el argumento o el aporte que usted pueda dar no es importante, porque todos podemos aprender de lo que cada uno pues vamos a hablar. ¿Cuántos de los que estamos acá ya hemos leído
todos los evangelios. Amén. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero hay una diferencia, solamente quiero mencionarlo como una generalidad. Cuando se estudia un libro, se deben tocar algunas generalidades, ¿verdad? Y en una de ellas es que el evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios. Amén. ¿Por qué será, hermana Karen? ¿Por qué el evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios? Muy bien, porque iba viendo el camino y se le va a caer. Ahora quiero dar una explicación. El escritor del evangelio de Juan no es el Juan el Bautista. Quiero aclarar, Juan el Bautista es el profeta que Dios utiliza para que le abriera el camino a Jesús, que es el que bautizó a Jesús, mas no es el escritor del evangelio de Juan, ¿verdad? El que escribe el evangelio de Juan es Juan, el amado, el que se le recostó en el pecho a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 21, si no me equivoco, verso 24, que él mismo se denomina como el escritor del evangelio. Pero no está mal, hermana Karen, que usted haya dicho que él era el que iba abriendo el camino. A eso se refiere a Juan el Bautista. Amén. Ahora bien, ¿por qué el evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios? Los otros 3 evangelios, muchas gracias, se conocen. Yo les dije algo el domingo, pero a la mayoría se les ha olvidado. Solo el hermano Miguel ha hecho caso. Les dije que trajeran donde anotar, porque hay detalles importantes que en el estudio se da. La hermana Sonia también, veo que tiene su libreta ahí. Hay cosas que se aprenden y hay que anotarlas. En los teléfonos normalmente nuestros teléfonos tienen una aplicación que se llama Notas. Ahí también, pues mejor todavía, puede ahí usted ir escribiendo todos los detalles que le parezcan relevantes que usted no conocía. Uno de ellos es que el evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios, porque los otros 3 evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Cómo son conocidos? Como evangelios sinópticos, porque presentan a Jesús como un Jesús humano. Amén. Cada uno de los escritores de la Biblia relatan según la percepción de cada uno. Porque si yo le pregunto a los que estuvimos presenciando el accidente que fue allá por la casa del hermano Alberto aquel domingo, cada uno va a decir, y yo he escuchado las versiones, uno dice, venía el carro volando, ¿verdad? Y cada uno, otro dice, rebotó, y cada persona describe describe el acontecimiento de diferente forma, porque cada uno percibe las cosas como de diferente forma, ¿verdad? Entonces, Mateo presenta de una forma a Jesús, Marcos presenta de una forma a Jesús, Lucas presenta de una forma a Jesús, y Juan lo presenta como Dios. Por eso Mateo, Marcos y Lucas lo presentan como el Jesús humano, ¿verdad? Y extendió su mano y sanó, aunque en el evangelio de Juan también hay sanidades, pero Juan trata de explicar y de presentar a un Jesús lleno de divinidad, a Jesús como Dios, ¿verdad? Por eso en el evangelio de Juan encontramos, yo soy el pan de vida, y yo soy la puerta, yo soy el camino, pero eso es yo soy, lo vamos a estudiar más adelante. Ahora vamos a entrar de lleno a entender el por qué es interesante que Juan empieza el verso 1, lo presenta cuando dice en el principio era el verbo. Y vamos a entender porque este evangelio es un evangelio más complejo para poderlo descifrar que los otros 3, ¿verdad? Aunque es un evangelio muy hermoso, porque este evangelio presenta la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Es un evangelio donde muestra el poder grande de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que el poder de nuestro Señor aún no ha perdido efecto? Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, muy bien, Juan comienza su evangelio con un prólogo en el que nos adelanta y resume
muchos de los grandes temas que después desarrollaremos en el libro. El punto central del Evangelio y al que Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo mismo es el Señor Jesucristo, quien es presentado como el eterno Dios. ¿Cómo es presentado el Señor Jesucristo? Como el eterno Dios. Esa es la visión con la que Juan va a presentar al Señor desde el inicio desde el inicio de la Escritura, desde el verso 1, él va a presentar a Jesús como el eterno Dios. Por eso dice su eternidad y utiliza la palabra en el principio. Amén. En el principio. Ahora la pregunta es, ¿a qué principio se refiere? Dice la Biblia que Dios no tiene ni inicio ni final. O sea, está hablando de la eternidad del Señor. Amén. Amados hermanos, yo sé que para muchos es como nuevo algunas palabras o algunos principios o algunas cosas que vamos diciendo. Por eso es necesario que no solamente que aprendamos de la palabra. Amén. Que aprendamos de la palabra, porque es muy feo eso. Se nota que no agarramos bien el techo, ¿verdad? Que aprendamos de la palabra. ¿Por qué? Porque si conocemos la palabra, nadie nos va a engañar. ¿Me escuchó? Amén. Si conozco la palabra, nadie lo va a engañar. Le voy a contar algo que no me sucedió hace unos años atrás. Estaba con mi esposa en el negocio trabajando. La mayoría sabe que yo, pues, en algún momento fui cocinero de comida mexicana, ¿verdad? Estábamos ahí y de repente aparecen dos como extranjeros, chinitos. A los japoneses, coreanos, a los chinos, japoneses y coreanos les decimos chinos. Y llegaron y yo les dije, ustedes son de la, ¿cómo se llama? Los elders de la iglesia, ¿cómo se llaman los de ellos? Mormones. Ustedes son de los mormones. No, me dijo, somos de la iglesia de Dios. Cuando me dijo, somos de la iglesia de Dios, son de mi iglesia, dije yo. Porque yo nací, mis padres me presentaron en la misión Iglesia de Dios en El Salvador. Entonces mi padre ahí me presentó. Entonces mis raíces vienen de la iglesia o de la misión Iglesia de Dios. Y cuando él me dijo, somos de la iglesia de Dios, ¿cómo cree usted que yo me puse? Contento. Y entonces medio hablaba, medio masticaba el español. ¿Y qué andan haciendo? Dejé mi trabajo por andar de misionero aquí predicando la palabra. Mira, hermano, hasta le dije, siéntese, le dije yo, prepárenme un licuado. Y cuando ya me senté, y le digo yo, ok, y yo también soy de la iglesia de Dios. Ah, qué bien. Y me dice, entonces tu padre es Dios, sí, y también tu madre es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí ya no cuadra esto. Porque sí, me dijo, tenemos un Dios Padre y una Dios Madre. Porque la Biblia dice, y me llevó a Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Me dijo, ahí era el esposo y la esposa poniéndose de acuerdo para hacer al hombre. Este hereje, dije yo, va por otro lado. Pero cuando uno no conoce, uno se vuelve, cuando alguien no sabe algo, ¿cómo se vuelve? Muchas gracias, no se sienta mal por esa palabra. Ignorante no es una mala expresión, es una palabra que significa que alguien ignora algo. Yo me sentía ignorante porque nunca había escuchado de que allá en Corea del Norte estaba esta religión, que adoran al Dios Padre y a la Dios Madre. Pero entonces yo lo escuché, mas no hablé. Qué bien, se tomaron su licuado y se fueron. Esa noche yo me fui a mi casa a buscar en internet a qué se refería. Empecé a indagar y me di cuenta que es cierto, allá hay una religión que se llama Iglesia de Dios y tienen al Dios Padre
y a la Dios Madre. Lo raro que son deidades, es Dios encarnado, pero el hombre ya murió. Solo ha quedado la Dios Madre. Bueno, no termina ahí la historia. Un día estaba yo por Metrocentro Lourdes, creo que todos lo conocen, y me lo voy encontrando, hermanos, aplanando todas las calles de esos pasajes. Dije yo, a esta gente nadie le va a parar. Y cuando se acerca a mí, le dije, usted no se recuerda de mí, le dije. Y usted es el que nos regaló el codo, sí. Y ahora le dije, quiero decirle que lo que usted está predicando no es el Evangelio del Señor. Esto es algo aberrante. Con respeto, ahora sin falta de respeto. Pero ellos me dijeron que no, que yo estaba equivocado. ¿Por qué saco a luz esto? Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, nos volvemos ignorantes. Y si no, por eso es necesario que conozcamos la palabra. Amén. Porque si usted no conoce la palabra, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Traza correctamente las escrituras. Porque si usted no conoce la palabra, cualquiera nos va a engañar. Amén. ¿Por qué? Porque si no, alguien nos va a venir a decir algo y no vamos a decir amén. Porque el enemigo va a querer traer sus mundanalidades a la iglesia. El enemigo, de una forma disfrazado de cristiano, va a querer venir. Porque hoy en las iglesias esta discoteca tiene. ¿Sí? Para que los jóvenes se sientan en ambiente, le ponen discoteca. Y eso está de Dios. No. Pero bueno, sigamos porque no me han dado mucho tiempo. Muy bien. Dice su eternidad en el principio, su comunión con el Padre, dice, era con Dios. Quiero que siga la escritura. Su divinidad, el verbo, era Dios. Su atributo divino de creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pregunto, ¿quién tiene este atributo divino de creador? Dios. Solo Dios. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son los que el hombre también posee, y los atributos incomunicables son aquellos que solo Él los puede tener porque es Dios. Nadie más. El hombre quiere parecerse a Dios. Por eso la ciencia busca, ¿cómo se llama? Cuando se me ha escapado, que quieren clonar. La ciencia está clonando animales porque ellos quieren en un futuro fabricar humanos. Pero el único humano perfecto, no por la condición espiritual o almática, sino perfecto como Dios ha creado este cuerpo simétrico, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Amén. Su atributo divino de creador de todo, todas las cosas por Él fueron hechas. Sus atributos divinos como vida y luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos creen que la vida de nosotros es el Señor? Su triunfo sobre las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde está la luz de Cristo, ahí las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora vamos a estudiar en el principio. Espero que no se esté aburriendo, ¿verdad? Sino que estemos aprendiendo. En el principio. La Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, ¿verdad? Cuando leemos esa, ¿quién nos ha aprendido este texto? Yo recuerdo cuando estaba pequeño en la escuela dominical, que la maestra decía, para el domingo deben de traer aprendido o memorizado un texto. Yo recuerdo que iba donde mi papá y me decía, aprendete este bien fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo recuerdo que Jorge se repetía. De ahí me aprendí otro, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y son los textos que los jóvenes de aquel entonces, donde había competencia de grima o quien se podía más textos, uno lo repetía. Pero en este caso la Biblia empieza con las palabras: en el principio creó los cielos y la tierra.
Pero el propósito de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. Amén. Juan está diciendo que Jesús es desde el principio. Cuando dice en el principio, el Señor Jesucristo se refirió a ese momento cuando dijo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Anote la cita, San Juan 17:5. ¿Qué está diciendo Jesús? Padre, glorifícame como cuando estaba contigo antes que el mundo fuese. Amén. Debemos estar aún más agradecidos con el Señor, que Jesucristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo por amor a mí, por ser yo un pecador. Amén. Esto debe entenderlo usted, porque nuestro amado, ¿por qué? Porque muchos dicen que Jesús solo fue un hombre. ¿Nunca he escuchado ese postulado teológico? Jesús no fue Dios, Jesús fue hombre. Está lo contrario. Jesús no fue hombre, Jesús fue Dios. Pero Jesús fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Porque si Él hubiera venido con su divinidad como Dios, ¿qué tentación venció a Jesús? Si Dios no puede ser tentado. Pero Él dice que se rebajó tanto que se hizo como nosotros. Amén. Y Él no se entiende en nuestra debilidad, porque fue tentado en todo. Fue tentado en todo, pero no pecó, sino que salió victorioso de toda tentación. Con cosas diferentes nosotros. Somos tentados y caemos. Pero por eso, ¿quién pagó por usted y por mí? Jesucristo pagó un alto precio. Así que usted dígale, gracias campeón. Ahora yo soy campeón por ti. No sé si ustedes han visto un video muy hermoso. Yo lloré la primera vez que lo vi. Yo soy un poco llorón. Esto es real. Hace poco sucedió. De dos atletas, que uno de ellos acaba de saltar la valla, ¿verdad? Con un garrote van corriendo y se impulsan, ¿verdad? Y le dice, llega el árbitro y le dice, ¿vas a saltar tú? Le pregunta al otro, ¿verdad? Porque este ya había saltado. Uno era de Italia y el otro francés, parece. Uno era de Italia y el otro no recuerdo de qué país. Y le dice, ¿cómo podemos obtener los dos medallas de oro? Está en ti. Si tú no sacas, los dos se llevan una medalla de oro. Entonces viene el otro, si saltaba, lógicamente iba a ganar, ¿verdad? Pero prefirió no saltar y que salieran los dos ganadores. Vienen los dos, se abrazan y se tiran al suelo, que no lo podían creer, que los dos iban a llevarse medalla de oro. Nunca he visto. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Que tú eres ganador porque Él ha ganado la victoria por ti. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Cristo Jesús. En mis propias fuerzas no puedo llegar a la esquina. Con las fuerzas del Señor no hay nada que nos detenga. Amén. El Señor Jesucristo dijo, ahora pues, Padre, glorifícame. Ahora, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significan las palabras antes que el mundo fuese? Desde el principio, ¿verdad? Desde la eternidad ya estaba nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vamos con la palabra el verbo, con la expresión el verbo. Juan utiliza el término griego logos, ¿verdad? Que traducido es como verbo o palabra, logos en griego, para referirse al Señor Jesucristo. Por eso en el principio era el logos, la palabra. ¿Y quién era esa palabra? Porque vamos ordenando, ¿verdad? Estamos diciendo que desde
principio ya era Jesús, que era el lobo, que era el verbo, ¿verdad? ¿Y qué decimos que era Jesús? El poder creador. ¿Estamos entendiendo? Cuando el Señor crea todo lo que hay en el mundo, ya estaba Jesús presente. Ahora bien, y dice, este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se refería tanto a palabras habladas o escritas como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente. Podía equiparse a la idea de razón. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de la racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y a la uniformidad que se observaba en el cosmos, aunque carente de personalidad. Estamos hablando de que los grandes pensadores eran griegos, ¿verdad? Por eso eran gente racional y pensante. Pero lo que ellos no sabían, a la vez en su ignorancia, que Jesús no tiene principio ni fin. Amén. Lógicamente, en la humanidad cuesta entender. Humanamente hablando, es más complejo que la misma filosofía. ¿Por qué? Porque entonces nos preguntamos, si no tiene ni principio ni fin, podría hacerle una pregunta: ¿quién creó a Jesús o a Dios? ¿Verdad? Es ahí donde la mente humana se queda corta. Es ahí donde hay preguntas que solo Él te las va a poder responder en aquel momento que estemos frente a Él. Hay dudas en el corazón del hombre, hay preguntas en el corazón del hombre que no hay hombre humano que pueda darle respuesta. Porque si el Espíritu Santo te la da, que es el que lo sabe todo, es porque está reservado para aquel momento que tú estés frente a tu Padre cara a cara. Hay preguntas, hay inquietudes. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Solo ten fe y camina pacientemente, porque tendrás la respuesta. Amén. Cuesta, y lo hablábamos el domingo. ¿Cómo se llamaba el tema del domingo? Caminata de fe. Necesitamos ejercitarnos en la fe. Juan se refería al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era él de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. Para comenzar, el evangelista nos va a explicar que quien ha creado el universo y lo rige es una persona divina, el Señor Jesucristo. Porque aunque nosotros no seamos estudiosos del cosmos, es real. Mire cómo se llama la ciencia que estudia las estrellas y todo eso. La meteorología, ¿verdad? O los meteorólogos, la astronomía y todos esos temas se quedan impactados, porque yo, hasta cuando estudié en 9º grado, yo sabía que solo existía un sol, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta, cuando llegué a la universidad, que usted estaba equivocado. Usted sabe que no hay un sol solamente. Hay un sol por galaxia. Hay muchas galaxias y las galaxias tienen un sol. Y los científicos se quedan anonadados porque cada vez el Señor les va permitiendo que descubran cosas, porque en nuestra mente humana no pudiéramos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? La mente del Señor es tan grande que nosotros somos tan chiquitos comparados con el Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Porque los sabios de aquel tiempo no entendieron que quien caminó en la tierra era el Verbo, era el que todo lo puede, era el principio, era Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Por eso lo colgaron los sacerdotes cuando él se denominó Hijo de Dios, porque ellos, en la mente religiosa de ellos, no cuadraba
de que ese hombre, hijo de José el carpintero, dijera: yo soy el Hijo de Dios. Porque ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Cristo, ¿verdad? Que es Mesías hebreo y Cristo griego, con poder, con gloria, ¿verdad? No que naciera en un pesebre. Ellos le esperaban de un linaje poderoso para que viniera a destruir a los romanos. Pero Jesucristo vino con una humildad y una paz, que dijo: aprended de mí, como saco a los demonios, ¿no, verdad? Aprended de mí, como sano a los ciegos, ¿verdad que no? Como dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, porque el que quiera ser grande ya sea vuestro servidor. Y el humano que equivocado está, ¿verdad? ¿Cómo se siente como pavo real cuando le sirven, verdad? Este es mi sirviente, estas son mis casas. No te das cuenta que todo lo que tienes no es nada, porque aquí ya va a quedar. Eres rico para con Dios, entonces gózate. Pero si eres rico en la tierra y pobre para con Dios, estás a tiempo de hacer riquezas con el Padre. Amén. Muy bien. Y vamos a acelerar esto. Además va a utilizar el término para enseñarnos que la misma forma de la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos de la misma manera. El verbo nos declara la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios. Porque como Él mismo dijo, Mateo 11:27, escriba en los versos: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiere revelar. ¿Quién conoce al Padre? Porque era necesario que Jesús viniera para revelarnos el Padre. Amén. Por eso Jesucristo vino, por eso Juan lo está presentando como el Hijo de Dios. Por eso Juan lo está diciendo: Él es Dios. Juan está diciendo: tiene la misma deidad que el Padre Creador. ¿Cuándo se goza? Porque no tenemos a un Jesús de palo, de piedra, sino al mismo Hijo de Dios Todopoderoso, al que todo lo puede. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Quién conoce al Padre? Jesucristo mismo. Y Él es el camino hacia el Padre, y está sentado a la diestra del Padre. Y Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Mire, Juan, en sus últimos suspiros, en su último aliento, el Señor le permitió abrir sus ojos y ver a Cristo sentado en gloria. ¿Qué nos daríamos nosotros por ver a Jesús sentado a la diestra del Padre? No es un mito, no es una leyenda, no es una historia urbana, es palabra de Dios, que pasarán los tiempos, las modas y todo, mas su palabra no pasará y no volverá vacía. Aleluya. Dios es un Dios poderoso, maravilloso. Y es lo que Juan está presentando y les está diciendo a los griegos disque pensadores: están equivocados, porque mi Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, no voy ni por la mitad. Que el Señor me ayude. Muy bien, porque nos hemos quedado, acuérdense que estábamos estudiando el verbo, ¿verdad? En este sentido, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque si a los padres les habló por profetas, a la primera iglesia, a los discípulos, les habló el mismo Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Y ahora ese evangelio nos pertenece a nosotros. O sea que lo que tiene en sus manos no es cualquier cosa, es palabra de Dios, es palabra que tiene poder para transformar vidas. Muy bien, vamos con la otra parte. Otro detalle importante que Juan nos hace notar es que el verbo
que el verbo era, no que llegó a ser. Cuando más, permítanme. Cuando más adelante en Juan 1:14 nos habla de su encarnación, utiliza un término muy diferente. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. O sea, está hablando que no solamente se quedó como deidad, sino que tomó forma de hombre. Esto es maravilloso. Podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por la eternidad, pero llegó a ser un hombre en un momento concreto en nuestra historia. Y conocemos la historia, ¿verdad? Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos, Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era antes que Abraham? ¿Verdad que es ilógico lo que hablaba aparentemente Jesús? Por eso lo condenaron, porque creían que él estaba blasfemando. Pero él estaba diciendo, y entonces por eso Pilato también lo cuestiona y le dice: tú eres rey de los judíos, tú lo has dicho. Era rey, pero dejó su reino y tomó forma de siervo. Por eso dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner mi vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué amor! ¿Se imaginan ustedes? Imaginémonos, aunque miren, como es un estudio, apenas vamos por el primer verso, pero imagínense ustedes, imagínense como somos reyes, pero en esta tierra imagínense con todos los beneficios de un rey. Julio, imagínate, no que andas en la moto, sino un carruaje. Imagínate que andas vestido de seda, de lino fino, que donde quiera que tú vas, la gente se aparta. Comer faisán, parte de la naranja, y te dicen: Julio, oye, tu papá te dice: Julio, vení para acá. Sí, papá. Fíjate que allá en un país llamado El Salvador hay un cantón que se llama, o ya somos ciudad. Ah, pues ya somos ciudad, gloria a Dios. Ahí hay una ciudad pecadora, donde la gente y las pandillas se matan, nadie quiere arrepentirse, pero yo he decidido mandarte a ti. Ya no vas a ser rey, vas a perder todos los beneficios. Para llegar te vas a tener que ir en bus, y allá vas a ir a vivir a la Madrid en una champita, pero al final la gente te va a escupir, te va a golpear y te van a matar. ¿Lo hicieras, Julio? No, sé sincero, ¿lo hicieras? No, no lo haces. Yo no lo hago. ¿Quién lo haría? Sinceramente, hermanos, no lo hacemos. ¿Quién va a dejar su comodidad por un extraño? ¿Se acuerdan lo que estudiamos el martes pasado? ¿O fue jueves o martes? Ya me olvidó a mí. Martes, ¿verdad? Estuvimos hablando de que Cristo lo dejó todo. Y no tenía por qué hacerlo. O sea, imagino yo que amanecer comiendo faisán. Bueno, me imagino porque nunca lo he probado. Tal vez sabrá como pollo. Pero miren, Cristo lo dejó todo. Dios reprenda a los que están ya conspirando. Y los dos siempre. Muy bien. La expresión era como nos da a entender que aún siendo igual, en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permite la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor, amén. Para eso es importante las relaciones donde puede expresar su amor. Pero si Dios fuera una sola persona, dependería de su propia creación para poder manifestar su amor. Eso quiere decir que no podría haberse manifestado como Dios de amor antes de haber creado el mundo. Pero tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. Dios no creó a los hombres por ninguna necesidad de él, sino solo por el gozo de amar a su creación personal. Dios no creó con el propósito de tener una relación con el hombre, pero el hombre rompió la confianza, el hombre rompió la relación que el Señor había trazado para nosotros.
Eso se conoce la caída del hombre, donde sabemos que Satanás, en forma de serpiente, le envenenó la mente a la mujer le envenenó la mente a Adán, y los dos cayeron y pecaron. Amén. Y ahora venimos cuando dice, y el verbo era Dios. Cuando hermana Karen, váyase preparando para entrar a la parte de la intercesión. Con esta breve declaración, el evangelista declara la absoluta divinidad de Cristo, porque dice, y el verbo era Dios. Amén. Al mismo tiempo pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios. Ateos, que no creen, agnósticos, panteístas, politeístas, idólatras y todo lo que termina en ista, ¿verdad? Tal vez sea interesante en este punto hacer notar cómo traducen los testigos de Jehová este versículo. En el principio la palabra era, dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, pero ellos lo traducen con una D minúscula. Nosotros sabemos que en nuestra versión aparece, y la palabra era Dios, no un Dios. Amén. O sea que Cristo mismo desciende al mundo con esa divinidad de Dios. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. Así que cuando llega el momento de introducir un versículo que afirma de manera absoluta su deidad, ellos la cambian sin el más sentido rubor. O sea, no les parece a ellos tan importante, por eso hacen ese cambio, pero para nosotros es una gran diferencia. Porque no es lo mismo decir que Jesús era Dios a decir que Él era un Dios. Amén. Hay una afirmación y una postura clara que nosotros sabemos con la convicción del Espíritu Santo que Jesucristo era Hijo de Dios y era Dios. Amén. Y seguimos con la siguiente parte donde dice, este era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo, desde el principio el Hijo estuvo con Él. Gloria a Dios. Y esto es interesante porque Jesucristo se va, pero no nos dejó solos. Amén. Porque cuando Jesucristo sabía su hora, y Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, por eso este Evangelio es maravilloso, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no le sería enviado. ¿Y por qué era necesario el Consolador? Porque el Consolador ya no viene con un cuerpo humano. El Consolador es espiritual y por lo tanto el Espíritu Santo consuela a todo aquel cristiano sin importar a dónde esté, porque el Espíritu Santo es omnipresente y omnisciente cuando dan gloria a Dios. Mas Jesucristo era limitado por su cuerpo, ¿verdad? Pero ahora se mueve el Espíritu Santo con toda libertad. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del verbo sin adorarle? La palabra preexistencia, ¿verdad?, es una palabra que no muy diferente a la existencia, porque es una palabra que va más allá de la existencia, aunque no está fácil de entenderla, ¿verdad? Pero nadie en esta tierra es preexistente. Todos existimos por causa de quien es el preexistente, ¿verdad? Que es Cristo. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire qué interesante esto. Al único y sabio Dios. Al único. Amén. Que no lo engañen los musulmanes. Musulmán significa aquel que adora a Allah, que no recuerdo, pero el musulmán es el que cree, el que cree en el Islam. ¿Por qué le digo que tengan cuidado? Porque ellos dicen que el Dios de ellos es el mismo nuestro. No sé si escuchaba ese postulado. Y un día le decía yo a mi esposa, no creas eso. Cuando yo estudié teología nos enseñaron que Allah, ¿verdad? Allah se escribe Allah, como que fuera Allah, pero con A mayúscula. Y al traducirlo al castellano se pone Dios con D mayúscula. Y cualquiera puede decir, hey, ese Dios que aparece en la Biblia es
es la misma palabra, pero nuestro Dios se llama Jehová y el de ellos se llama Alá. Amén. No es el mismo Dios, nuestro Dios es el fiel y verdadero. Por eso hay una guerra en el Medio Oriente entre los musulmanes. Todos los musulmanes no quieren a los judíos porque ellos dicen ser la verdadera religión, pero la verdadera religión viene de los judíos, porque a ellos vino Cristo, pero como ellos no lo recibieron, nosotros lo recibimos. Amén. Quizás para algunos o para los más jóvenes puede ser que hasta cierto punto cuesta entender un poco esto, pero vamos a ir madurando el intelecto, la mente, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir agregando palabras que no conocían como preexistencia. Es una palabra sencilla, pero puede ser que no la conozcan. Póngala ahí y búsquela en el diccionario, ¿verdad? O vaya haciendo un glosario de palabras para que su conocimiento se vaya ensanchando. Todas las cosas en Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué fue hecho por el Señor? Todo. Todo. Y sin Él, nada de lo que usted ve y nosotros fue hecho. Por eso el ser humano, digo el ser humano porque el ser humano es la corona de la creación. Amén. Nosotros somos seres perfectos, como decía yo en un inicio, no de alma y de corazón, sino más bien simétricamente. Yo veo un programa donde, miren, usted es un hombre, usted es una mujer maravillosa, maravillosa, pero que el enemigo nos quiere tener incapacitados de poder hacer algo, porque usted todo lo puede. Estaba viendo yo la inteligencia que tienen los pilotos de rescate, de helicópteros de rescate, cómo ellos en medio de una gran tormenta deben de conducir esos grandes helicópteros y tienen que tener todos los sentidos activados en los controles, en el viento, estar viendo el viento, los controles, el que va bajando, el que va subiendo, y Discovery Channel decía cómo es la mente, cómo todos los sentidos se agudizan. ¿Nunca le ha pasado que cuando usted cree estar en peligro, sus sentidos se agudizan? Escucha mejor, ve mejor, huele mejor. ¿No le ha pasado? Usted sabía de que cuando su cerebro percibe que está en peligro, usted no sabía que hay un líquido que corre por su cuerpo que hace que ese líquido hace que sus músculos se endurezcan más. ¿No sabía usted eso? Pues ahora lo sabe. El hombre no podía correr, pero cuando menos sintieron iban por las 5 cuadras, ¿verdad? Eso lo hace. Dios ha hecho nuestro cuerpo así. Tiempo nomás. Miren, yo venía de la casa de mis suegros de abajo y venía a comprar a Lourdes y se me había arruinado el carro y traía como $300 hace unos años. Y yo estaba más delgado, hermanos, sino porque se veía como no hubiera salido del microbús. Lo que le quiero contar, que yo venía adelante cuando ahí por 5 cédulas le hice parado a un muchacho. Y cuando le hizo parada del microbús, hermano, se subió y yo dije, a sacarse el dinero, vaya, porque vi que metió la mano. No, mi hermano, dame un polvo que ligaba hasta aquí, ve. ¡Fum! ¿Cómo que era espada china, hermano? Así el gran polvo. Y hermano, cuando yo reaccioné, toda la gente era un puño atrás y se sube adelante y dije, híjole, ya me la robó todo. Yo no tenía miedo que muriera porque esta capa de grasa lo protege a uno. Pero cuando yo sentí, hermano, yo brincaba en los asientos como que era saltamonte. Yo no sé ni cómo, hermano. Yo cuando sentí, yo venía y iba corriendo para atrás. Y había una anciana que había quedado trabada y nadie le ayudaba. Vengo yo y le digo, señora, lo ayudo, porque como los microbuses hoy llevan atrás un volado, ¿verdad? ¿Qué estorbo eso, verdad? Y así, una cosa que gira. Y la pobre señora había quedado en el pie, le ayudé a salir. Y cuando yo sentí como que era venado, me salté así, ¡fum! Después dije, chispas, dije yo, porque ahí quedó el nudo de gente, yo ya me había bajado. Y dije, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pues? Si cuando el cuerpo se siente
que está en peligro, hace cosas que nunca uno se imagina que está en la condición de hacer. Dios nos ha creado, ha hecho un cuerpo muy bueno, muy hermoso. Dígale a la persona que está a su lado: eres precioso, eres hermoso, eres creación de Dios. Amén. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado de su forma actual por casualidad, como muchos dicen, ¿cómo se llama? El Big Bang. Big Bang. Big Bang. Hubo una explosión. La teoría del Big Bang dice, hubo una explosión. Esa teoría del Big Bang no me la puedo. Contámela, no sé. No, es que yo pensé que era el reloj de París. No, de Francia. No. Pero vamos a buscar el reloj de París. El Big Bang dice que de la explosión todo lo que usted ve quedó desordenado. ¿A dónde está? Mire, mete un poco de cosas en una maleta y mete un puesto, un mordero, ¿qué ordenado va a quedar todo? Queda destruido, ¿o no? Pero no hay en la ciencia donde sacar explicaciones o conclusiones absurdas que venimos del mono. Yo cuando me veo en el espejo, no, cuando yo me veo en el espejo digo yo, esta guapura no viene del mono. No. Los chimpancés. Yo decía, ¿a dónde he visto mi suegra? El chimpancé, ¿sabían ustedes que de todos no, yo no hablo de animales, de todos los hermanos. De todos los animales, los más inteligentes y parecidos a la inteligencia humana son los chimpancés. Búsquenlo, se van a mirar. Bueno, cuando dice, y vamos a llegar hasta acá, vamos a continuar el próximo martes. Hemos aprendido. Traiga donde anotar. Termino con esto. Cuando dice, por Él fueron hechas, quiere decir literalmente, mediante Él llegaron a ser. No en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el verbo. ¿Mediante qué obraba el Padre? Mediante el verbo. La palabra. ¿Verdad? Pero no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. O sea, es una fusión del Padre y el Hijo, ¿verdad? Sí. Es un poder creador. Por eso la Biblia no miente. Que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo, pedir lo que queráis, Dios será hecho. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a quedar acá. Porque no quiero pasar el tiempo de pídelos de alabanza que pasen, por favor. Vamos a pasar el tiempo de la intercesión.